Hola, hola mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, soy Cami Colmenares y en este video te voy a estar enseñando cómo hacer efecto Twixtor en Kaku. Para ello quiero que te quedes a ver todo el video porque todo va a estar súper interesante, acompáñame. Lo que vamos a hacer va a ser irnos a menú, luego vamos a entrar en la aplicación Kaku, luego seleccionamos nuevo proyecto. Vamos a seleccionar el video al cual nosotros queremos que tenga el efecto Twixtor. Le damos en agregar. Vamos a silenciar el video. Y si ustedes lo ven que está muy largo, lo pueden recortar un poco. Y luego van a reproducir el video y van a seleccionar en la parte donde ustedes quieren que tenga el efecto. Lo van a hacer dividiendo las partes en dividir. En la parte de abajo dice dividir. Reproducen hasta donde quieren que dure el efecto. Le volvemos a dar en dividir. Nos vamos a dirigir en la parte de abajo donde dice velocidad. Luego vamos a darle donde dice normal. Y vamos a llevar esta velocidad a 0,4. Eso queda dependiendo lo que ustedes quieran. La velocidad en la que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, voy a utilizar 0,4. Seguido de eso nos vamos a ir acá abajo donde dice efectos. Luego vamos a seleccionar donde dice efectos de video. Y vamos a buscar donde nos diga fiesta. Seleccionamos ahí. Y luego vamos a seleccionar la parte donde nos diga irreal. Vamos a seleccionar irreal 2. Y lo vamos a ajustar hasta donde nosotros quisimos que llegara el efecto. Luego vamos a buscar nuevamente el siguiente efecto en fiesta que dice irreal 1 y hacemos lo mismo. Vamos a arrastrarlo hasta donde llega el efecto anterior. Luego de eso vamos a buscar el siguiente efecto que es en bling. Seleccionamos y vamos a seleccionar donde nos diga mini estrella 1. Así se llama el efecto. Lo vamos a ajustar también, igual que el anterior. Allí vamos a reproducir el video y vemos que acá se ve un poco más lento y sale el efecto del video. Luego de eso nos vamos a ir en la parte derecha de arriba donde sale la flechita y allí se está exportando. Esperamos que llegue al 100% para que se guarde en nuestra galería. Y aquí ya está listo para publicarlo. Aquí estamos observando cómo quedó el video. Bueno, mis amigos, esto fue todo. Espero les haya gustado el video. No se te olvide estarme apoyando con un me gusta o dejando un comentario. Te invito a que te suscribas en mi canal y compartas este video, bien sea en Facebook, Twitter o Instagram, en la parte de tu preferencia. Me estarías ayudando muchísimo, muchísimo. No tengo más nada que decirles. Me despido. Hasta la próxima. Bye.